Retornamos con nuestra transmisión. Continuamos con el panel Corredores Logísticos Competitivos y los efectos del paro nacional en la cadena logística. Este panel contará con la participación de Juan Felipe Sanabria, coordinador del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte, Hiroshi Wago, vicepresidente de Estrategia Internacional de Innovación e Innovación de ProColombia, Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, y Yajaira Díaz, gerente general de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. La moderadora será Carolina Herrera. Carolina es la directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI. Así que le damos la palabra a la doctora Carolina Herrera para que introduzca el panel. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos en este cuarto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos. Realmente, pues es para mí un placer, toda una novedad de este panel. Estoy reemplazando a Edgar Higuera, que originalmente como gerente de infraestructura y logística de la ANDI modera y digamos que está liderando estos temas. Entonces, muchísimas gracias por recibirme en este panel. Un saludo a la ingeniera Yajaira, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Muchísimas gracias por estar acá. También un saludo muy especial al doctor Juan Felipe Sanabria, coordinador de todo el tema de logística y que ha venido también trabajando tan duro estos meses. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y al doctor Hiroshi Wago, muchísimo gusto. Es un placer tenerlo acá y espero pues que tengamos un panel muy productivo con la ayuda de todos los conocimientos de ustedes. Como teníamos en el panel previsto una intervención de la ANI y se ha excusado el doctor Felipe Gutiérrez de venir, tenemos un video que nos habla del tema férreo y de lo que está haciendo la ANI en la habilitación de la vía de Dorada-Chiriguaná, que quiero pues que lo veamos. Entonces, para empezar, digamos que en este panel, antes de ir con las preguntas, escuchemos lo que la ANI nos quiere contar sobre el corredor férreo de la Dorada-Chiriguaná. Por favor, adelante, si podemos pasar el video. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están acompañando esta jornada y en especial a la ANDI por hacernos esta invitación. El día de hoy quiero contarles lo que la Agencia Nacional de Infraestructura ha venido haciendo en materia férrea y en especial la apuesta del proyecto APP para el corredor Dorada-Chiriguaná. Hemos venido estructurando de la mano con la FDN un proyecto APP que busca la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los más de 500 kilómetros que hay entre La Dorada y Chiriguaná. Con esto que buscamos que se hagan todas las obras de rehabilitación para poner este corredor a punto en las condiciones mejores o similares con las que tiene el ferrocarril del norte, que es el que va hacia Santa Marta, el de Fenoco. Entonces, en nuestro contrato estamos incluyendo toda la rehabilitación que implica cambiar los rieles para que sean rieles de 90 libras, las traviesas a concreto, el balasto, también hacer obras hidráulicas y también incluye algunos reforzamientos y mejoramientos de algunos de los puentes que se encuentran en todo el corredor. Además, integra la parte de La Dorada, en la bodega de La Dorada, para hacer adecuaciones que permitan tener allí un centro de acopio que será donde finalmente se podrá disponer de todas las mercancías y todos los materiales que se mueven en este importante corredor. Hemos venido trabajando duro durante los últimos años para poder tener una estructuración cerrada, que hoy podemos decir que desde el componente técnico se encuentra lista, y con esto afirmar que tenemos inversiones de cerca de 1.6 billones que se harán en este corredor. Adicionalmente, tenemos una demanda estimada a más de 2 millones de toneladas y esto implica que además la nación va a mejorar y va a poner a punto todo el material rodante que es propiedad de la nación. Con esto poder también prestar ese servicio, pero siempre garantizando que pueda llegar un tercero
con su propio material rodante para poder prestar este servicio. También estamos en el momento de la estructuración cerrando todo lo que tiene que ver con componentes financieros y jurídicos que nos permitirá entrar a una etapa de aprobaciones. Esta etapa de aprobaciones ante otros organismos del Estado como es Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Una vez contemos con estas aprobaciones, podremos tener un proyecto listo para salir a licitación y esperamos que sea adjudicado en el gobierno del presidente Iván Duque, porque esta es la apuesta que se le ha hecho a este gobierno por mejorar toda la infraestructura del modo férreo en el país. De nuevo agradecerles por la invitación y como siempre desde la ANI estaremos atentos a poder atenderlos en caso de tener alguna inquietud o quieran tener mucha más información sobre estos proyectos ferroviarios que venimos trabajando desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Muchas gracias y un feliz día a todos. Bueno, creo que muy pertinente la intervención de la vicepresidenta de gestión de estructuración de la ANI para contarnos el desarrollo y el estado actual de la vía férrea Dorada-Chiriguaná, que nos va a permitir empezar con una pregunta a Juan Felipe, y es en relación con lo que viene desarrollando el Ministerio de Transporte para reducir los costos logísticos. Una apuesta, digamos, que sabemos que está a nivel nacional del Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene que ver con el multimodalismo y habilitar las vías férreas y obviamente también las fluviales. Es fundamental esto. Yo, pues digamos que desde el sector portuario creo que estamos convencidos en que esa conectividad es fundamental para poder reducir los costos. Entiendo, de acuerdo con las proyecciones de planeación nacional, que la utilización de estos modos ferro y fluvial más medidas de facilitación del comercio pues permitirán reducir el costo logístico en un 50% con relación a lo que hay hoy en día. Entonces, Juan Felipe, ¿por qué no nos cuentas un poco más en detalle qué viene haciendo el Ministerio de Transporte para poder, digamos, que avanzar en ese tan anhelado costo país vía reducción de costo logístico? Bueno, Carolina, muy buenos días, Hiroshi, muy buenos días, Yaira, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este importante panel. Yo creo que nosotros tenemos tres marcos de acción. Un marco que tiene que ver con el marco regulatorio, un marco que tiene que ver con el marco de la infraestructura, claramente, y un marco que tiene que ver con el desarrollo logístico. En el marco de la normatividad, pues claramente tanto de la parte de infraestructura, la Viceministerio de Infraestructura, como desde el Viceministerio de Transporte, pues se están sacando o se está tratando de primera parte de actualizar la normativa en temas de transporte. Esto pues de alguna manera nos va a ayudar a que tengamos una normativa actual acondicionada a las condiciones actuales, y uno de los planes que también tenemos es no acondicionar la normatividad al día de hoy, sino tratar de mirar cómo, a dónde nos proyectamos, y tú lo dijiste muy bien, Carolina, a todo lo que tiene que ver con esta alineación del Plan Nacional de Desarrollo, con los COMPES y con todo lo que es la política pública para tratar de ir un poco más a futuro en lo que tiene que ver con la generación de política pública. En la parte de infraestructura, pues es claro, en la parte de infraestructura hay dos puntos. Un punto de lo que tiene que ver con infraestructura física, todo el tema de la finalización de las 4G, todo el tema del inicio de las 5G, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también con varios puntos. De hecho, el video, como tú lo acabas de decir, creo que fue lo más pertinente anterior, o haber sido presentado de manera anterior, porque creo que dos campos muy importantes son el tema de la intermodalidad, y en el tema de la intermodalidad pues tenemos todo lo que tiene que ver con el tema férreo y con el tema fluvial. ¿Sí? Y desde la parte de logística, pues tenemos muchos proyectos. Un proyecto que tiene que ver con la integración del capital humano a todo lo que tiene que ver en las operaciones logísticas, el tema de la tecnología, y en eso pues tenemos varios proyectos como el Registro Nacional de Despachos de Carga, pues, o la actualización y modernización del Registro Nacional de Despachos de Carga con temas de tiempos logísticos, con temas de APPs, con todo lo que tiene que ver también con esa integración de los diferentes actores a la cadena logística, como lo son los puertos, que hemos trabajado contigo de una manera muy articulada y muy propositiva, todo lo que tiene que ver con esos actores medios de la cadena logística, como son los transportadores, los generadores de perdón, los transportadores, las empresas de transporte y los generadores de carga. Y esto pues realmente cuando uno tiene
esos 4 aspectos que te dije de manera macro, muy articulados, que es el tema de infraestructura, el tema de tecnología. El tema de tecnología también tiene que ver todo lo de digitalización de procesos, digitalización de documentos y todo esto. Lo del tema de la intermodalidad y el tema de la capacitación humana o de la capacitación de personal, realmente nosotros sabemos que con eso vamos a generar unas optimizaciones muy interesantes en costos logísticos que va alineado un poco al fin del ministerio y del grupo de logística, especialmente que yo lidero, y es no generar competitividad a nivel interno, que obviamente es una competitividad sana, pero también de qué manera nos volvemos más competitivos a nivel internacional en comercio exterior, de Carolina. Gracias, Juan Felipe. Una pregunta sobre, digamos que, sobre un porcentaje. Esas medidas, el ministerio ha estimado, y perdón si pues de pronto pregunto algo así como complejo de calcular, pero ¿es posible que han tenido algún estimativo de cuánto pudiera ser el porcentaje de la reducción del costo con estas medidas que tú estás diciendo, infraestructura, tecnología, capacitación e intermodalidad? ¿Es el mismo, digamos, que referente que te ha mencionado o han hecho otro estimado de un porcentaje de una reducción? De hecho, Carolina, no es una pregunta difícil porque si uno está planificado, que es uno de los principales eslabones de la logística, pues uno tiene una meta para dónde ir, y como lo tenemos nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Nacional Logística, en el COMPES 3982, se tiene la intención de bajar el costo logístico, el costo logístico que tenemos hoy en día a aproximadamente en unos años, si lo tenemos por años, si tú me das un segundo, lo tengo acá, y te lo puedo decir de hecho año por año, pues se tiene que la intención final sea que lleguemos al costo de 9.5, Carolina. No te escuchamos, Caro. Perdón, siempre pasa. 12.5, estamos hoy en día estamos en un costo del 16%, ¿correcto? Ya, dame un segundito, 3 segundos, ya de hecho la estoy abriendo acá, la tengo en los apuntes. Pero no, el costo logístico que tenemos nosotros en este momento lo teníamos como 12.5, ¿sí? Y la intención que tenemos es de llegar a 9.5. Son 2 cifras que las tengo en la cabeza, ya en un segundo está acá abriendo el apunte y te lo doy puntual, porque lo tengo de hecho dentro de las metas, acá lo tengo. Gracias. Para el año, sí, perfecto, tienes toda la razón. Para el año 2020, el costo logístico se tenía en 13.3. Para el año 2022 se planea llegar al 12.9. Y como meta final que tenemos de impacto a largo alcance, que es para el año 2030, tenemos la intención o la meta de llegar a 9.5, Carolina, te repito. En el año 2020 estábamos 13.3, para el año 2022 se espera llegar a 12.9 y para el año 2030 para el 2030, 9.5. Perfecto. Muchas gracias por esa claridad, esos datos ya duros que nos permiten tener la meta concreta. Pues quiero seguir contigo con un poco de paciencia de nuestros otros panelistas para hablar un poco del tema pues, de los bloqueos y del impacto en la zona portuaria de Buenaventura, que fue la más afectada por el tema de más de 30 días sin que la vía pudiera movilizar mercancías. Y acá un poco la pregunta es, porque uno tiene todas esas metas y pues en un escenario en donde nada más se mueve, pues uno puede, digamos que de alguna manera ir avanzando hacia esas metas de una manera un poco más segura. Todo lo que pasó en el mes de mayo y digamos que el bloqueo de esta vía principal que conecta con los centros de abastecimiento del interior del país, especialmente los centros productivos del valle, pues generó un impacto enorme en la logística, en los costos de los generadores de carga, por supuesto también en los costos de los terminales, en los costos de toda la cadena logística. Y uno ahí se pregunta cuáles son, digamos que las cosas que uno puede hacer, qué lecciones uno puede aprender de esto para futuras ocasiones. Que tú que estuviste al frente digamos que en el centro logístico, en el PMU, en las caravanas, a futuro, ¿cómo se puede
digamos que abordar ese tema digamos que para poder aprender y poder hacer algo en relación con eso que nos sucedió. Perfecto, Carolina. Creo que es la pregunta más esperada y la pregunta más interesante. Mira, lo primero que tenemos que decir es que un paro así nunca había existido. Sí, nosotros hemos tenido paros agrícolas, hemos tenido paro de transportadores, hemos tenido paro de, transporte, de estudiantes, se han tenido diferentes tipos de inmovilizaciones y claramente un tema muy importante es que el gobierno de hecho acompaña siempre las movilizaciones porque es un derecho legítimo porque, constitucional, pero lo que sucedió en estos momentos fue totalmente diferente porque realmente nosotros teníamos, o la experiencia que se había tenido, y muchas gracias porque realmente nos da el espacio, es eh, en esta inmovilización se colapsó el país. ¿Sí? Obviamente nosotros tuvimos un impacto mucho más fuerte por lo que tenía que ver el corredor Buenaventura-Cali, centro del país, Bogotá, Buenaventura-Cali, Medellín, Bogotá, Buenaventura-Cali, Tolima, porque realmente fue el punto más crítico, pero realmente teníamos intervenidos o teníamos dificultades en el Cauca, en el Meta, en el Huila, sí, en muchos lugares. ¿Qué pasó ahí? Y es muy importante que cuando nosotros tenemos un nodo como Buenaventura, Buenaventura no recibe no recibe mercancía de un solo origen, sino de muchos orígenes. Y de igual manera tenemos destino Buenaventura a muchos orígenes del país. Normalmente lo que había pasado, como sucedió en el paro del 2017, tanto transportador como Buenaventura, era que de alguna u otra forma la mercancía que podía salir se podía capilarizar y se podía distribuir a puntos que no estaban críticos. En este momento, cuando tuvimos el cierre, por ejemplo, y también un tema de dificultad que dificultó mucho más, que el valle fue este punto crítico, pues realmente nos generaba ese cierre de todo el Pacífico con todo el resto del país. Temas importantes, y para ya entrar más en materia de lo que tú acabas de decir, ¿qué aprendimos? El tema de las redes. El tema de las redes fue un tema realmente complicado, Carolina, porque de hecho mucha de la información, no tengo un porcentaje, pero así diciéndolo con lo que yo recibía, aproximadamente el 80% de la información que me mandaba que generaba una incertidumbre con referente al tema del transporte era de paros anteriores. Sí, era de paro del 2017 o era del paro o de las inmovilizaciones de noviembre del año pasado, o eran, sí, eran de momentos diferentes, pero cuando la gente claramente veía esto, automáticamente la gente decía, no, yo prefiero no salir porque me voy a encontrar con esto. Entonces creo que el tema de comunicaciones tiene que ser que nos enseñó, porque creo que nosotros al final de la emergencia ya teníamos un canal de comunicación con Edgar, con Camilo, con el Comité de Competitividad, o sea, con todos, muy proactivo, hasta el punto que ya no reenviaban ni un mensaje si no era comprobado por el grupo de inteligencia o por el PMU, por el centro de logística, y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, el tema de comunicaciones. Dos, el tema de caravanas creo que es una experiencia, pero creo que es una experiencia antigua, porque de alguna u otra forma ese modelo operativo, pues, Caro, tú más que nadie y todos ustedes, pues ya lo conocían. El tema de acá fue que realmente nos costó o no se recordaba que una caravana pues no siempre empieza con 100, 200 o 500 carros. O sea, una caravana siempre empieza de una manera pequeña y así ha sido en todas las emergencias. Pero pues creo que por la expectativa y por también la época y por todo que venimos de una pandemia, que creo que eso también fue un tema que nos generó mucha incertidumbre, y es que venimos de un año muy complicado, pues la gente estaba viendo este año como un tema de recuperación y pues hubo esta situación que realmente nos generó una contravención, pero que como lo hemos demostrado en cifras ya estamos recuperándonos. El segundo punto muy importante que hay que decir, y esto sí no lo puedo dar de lado, es todo lo que fue, Doc, el trabajo en región del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. O sea, creo que nosotros obviamente logísticos nos estábamos moviendo, pero hay un dicho muy, muy cómico que dicen, pues al son que me toquen bailo. Y yo no me podía mover en ninguna parte si anteriormente no teníamos o un corredor asegurado por parte de la fuerza pública o unas negociaciones muy bien estructuradas por parte del Ministerio del Interior. Entonces, creo que eso también muy interesante y muy interesante cómo se generó la articulación rápida. Creo que eso también nos ayudó mucho la experiencia de lo que fue la pandemia del año pasado y la conformación del Centro
de logística. El otro tema que también nos ayudó muchísimo, pero este sí fue puntualmente en Buenaventura, fue el tema del seguimiento continuo al tema del urbaneo. Nosotros siempre nos enfocábamos en el origen-destino, pero nunca nos preocupábamos por el tema de lo que tenía que ver con la movilización urbana. O, por ejemplo, lo que tenía, sí, movilización urbana en el tema de contenedores en Buenaventura en especial, pero también lo que tiene que ver, por ejemplo, movilizaciones urbanas, el tema de lo que tenía que ver movilizaciones de medicamentos, o sea, nos cogieron con el tema de oxígenos, con el tema de medicamentos, con el tema de abastecimiento para las centrales de abasto. Entonces, lográbamos que los productos llegaran de forma macro a los hubs de distribución de última milla, pero nunca nos preocupábamos por esa última milla. Y ahora sí nos preocupamos o estuvimos muy pendientes del tema de la última milla. Y también vale la pena decirlo, y una felicitación para la viceministra Olga Lucía y para todo ese equipo de la ANI y del INVIAS, fue que realmente las reacciones a las, sí, porque tenemos que ser muy conscientes, y es que teníamos una emergencia, pero teníamos también acciones adicionales, como por ejemplo derrumbes, como por ejemplo cuando hicieron las inmovilizaciones quemaron las juntas de los puentes, dañaron las cámaras, sí, o sea, hicieron una cantidad de temas adicionales que si no hubiera sido por el buen actuar de la viceministra Olga Lucía, por la rápida reacción del INVIAS, que arregló todo el tema de los puentes de Lobo Guerrero y todo esto, pues realmente hubiéramos tenido un entorpecimiento mucho más fuerte a la cadena. Pero creo que lo más importante fue la comunicación, Carolina. La comunicación y el rápido actuar. Muchísimas gracias. Yo creo en lo mismo y creo que esa articulación del trabajo público-privado en el centro de logística ha ayudado mucho porque definitivamente hay información que tiene el sector público que no tiene el privado y al revés. Entonces, eso creo que tiene que seguir siendo como uno de los caminos y uno de los derroteros digamos que a futuro, como tú bien lo dices. Ya quisiera darle ahorita la palabra, te voy a dejar descansar porque además yo sé que tu voz siempre sufre mucho por todo el desgaste. Entonces, mientras que descansas un poquito, yo quisiera preguntarle a la ingeniera Yajaira, retomando este tema del bloqueo en Buenaventura, pues digamos que Sociedad Portuaria de Buenaventura es el terminal más grande en la zona portuaria de Buenaventura y pues por supuesto recibió una enorme acumulación de mercancías durante el mes de mayo. Yo quisiera preguntarle a ella ahorita ya un poco más sosegados y pasado la situación más crítica, que nos contara cuáles fueron desde su punto de vista esas medidas que ellos desarrollaron y que ayudaron más a mitigar el problema de la acumulación de carga y cómo lo vivieron, cómo fue ese tema de la ocupación de los terminales y los espacios en el mes de mayo. Ingeniera Yajaira, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Carolina. Buenos días para los compañeros panelistas, buenos días para todos los asistentes. Antes de darle respuesta puntual, Carolina, a la pregunta que usted nos está formulando, pues sí, manifestar que ante las crisis o las crisis como la que acabamos de pasar, es importante que estos espacios de reflexión se propicien. Son espacios en los que claramente uno ya más sosegado, no atendiendo la emergencia, puede identificar cuáles fueron las fallas, cuáles fueron los aciertos, cuáles son esas oportunidades de mejora para seguir construyendo planes de acción frente a crisis similares. Desde la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, como tú lo acabas de decir, como principal terminal en el puerto de Buenaventura, pues es muy importante participar de estos espacios y expresar nuestro análisis frente a coyunturas como la que estamos viviendo. Para responder de manera puntual, pues me estoy apoyando de una presentación que podemos seguirla, por favor. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles fueron las medidas que durante el paro nacional la sociedad o desde Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se tomaron? ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor. Esas medidas, pues en primer lugar, es saber a qué nos estábamos enfrentando. Es no mirar el día a día,
no mirar lo que estaba sucediendo cada uno de los días que estábamos viviendo, sino poder tener la capacidad de hacer esa lectura de todo el entorno, tanto político como social, como económico que estaba sucediendo, y mirar hacia adelante y con esa lectura poder identificar qué reacciones tempranas se pueden adelantar para atenderla, no el día, sino atender el futuro en la actual o en la crisis que se estaba viviendo. Entonces, en ese orden de ideas y con esa filosofía, pues se adelantaron algunas gestiones que pues voy a resaltar. Ninguna de ellas es más importante que las otras. Acordémonos que aquí estamos frente a un sistema logístico y como sistema logístico cada una de las partes tiene que actuar de manera articulada y sincronizada para poder generar un solo resultado como un todo. En ese orden de ideas, pues relaciono las medidas que tomamos en Sociedad Portuaria, el alquiler de zonas de almacenamiento para contenedores, especialmente para almacenamiento de contenedores y vehículos. En algunos predios aledaños a las instalaciones portuarias se logró contar con un espacio adicional de aproximadamente 119.000 metros cuadrados. Eso corresponde más o menos al 60% de lo que tenemos almacenado, como zona de almacenamiento convencional al interior del terminal marítimo. No era suficiente tener poseer la tenencia de esos predios a través del mecanismo de alquiler. También era necesario habilitarlos como zonas aduaneras para que el almacenamiento de esa mercancía cumpliera con todos los requisitos del comercio exterior. En eso fue fundamental esa articulación, esa colaboración, especialmente de la DIAN en ser ágiles en el trámite de estas solicitudes, en entender la situación y no generar rechazos frente a algunos inconvenientes que se presentaron en las mismas, sino más bien llamarnos y decir, ya tenemos este problema en este trámite, ¿cómo lo resolvemos? Para darle continuidad. Fue fundamental. No era, pues, nuevamente, como esto es una cadena logística, entonces ahí teníamos las zonas, las teníamos que habilitar por la DIAN, pero también las teníamos que adecuar físicamente para poder que su condición fuera la necesaria para el recibo de los contenedores y los vehículos. Eran zonas que estaban abandonadas, que estaban en desuso, de tal manera que tuvo que acudirse a unas obras de infraestructura menores, pero importantes para ese acondicionamiento físico. En ese orden de ideas, la reacción rápida y proactiva fue necesaria. La ampliación de las pólizas de seguro, o sea, nosotros teníamos que garantizar unas zonas adicionales, pero en las mismas condiciones que si estuvieran al interior del terminal marítimo, y la ampliación de esas pólizas de seguro era necesario, era vital. Que las compañías de seguro entendieran que no solamente nos íbamos a suscribir a unas condiciones de terminal ya conocida por ellas, sino que íbamos a tener unas condiciones adicionales y diferentes, un poco más precarias. Era necesario transmitirles a ellos ese entendimiento para que nos pudieran acompañar en este ejercicio. La renta de equipos portuarios fue fundamental, salir a buscar equipos portuarios adicionales en Buenaventura y en el país. Era necesario. Nosotros teníamos que garantizar que estas zonas adicionales contaran con los equipos suficientes para operaciones simultáneas, porque seguíamos recibiendo carga de importación a través de la vía marítima y cuando se empieza a reactivar el tráfico terrestre, desde esas mismas zonas empezábamos a despachar carga. Entonces la garantía de la operación de las mismas se tenía que garantizar a través de estos equipos adicionales que teníamos que incluir en el sistema. Unas medidas especiales para el personal operativo de la compañía. Para todos es conocido que Buenaventura estuvo durante algunos días, tuvo desabastecimiento
de alimentos. Entonces no solamente bastaba con transportar de manera segura al personal para que pudiera operar el terminal, sino también de garantizarles esa alimentación durante sus turnos de trabajo, y ahí tuvimos unas crisis bastante importantes. Apoyo a las autoridades, pues lo acaba de mencionar el funcionario del Ministerio de Transporte muy bien. Ese acompañamiento de las autoridades fue vital, fue importante, porque dio paso a sentirse protegido en medio del caos que estábamos viviendo. Siguiente diapositiva, pues yo quiero ampliarme un poco, no solamente identificar cuáles fueron las medidas como lo acaba de hacer, sino mostrar algunas cifras y algunas imágenes que pues, son importantes. Este es el terminal marítimo en condiciones normales, cada una de las áreas de almacenamiento de carga con una destinación específica, su condición le permite, nos permite poder identificar a lo largo de los años, identificar cuáles los espacios adecuados para los diferentes tipos de mercancía que Sociedad Portuaria recibe. Acordémonos que este es un terminal multipropósito. En condiciones normales, pues nosotros tenemos una capacidad dinámica operativa de 12.000 TEUs, y una capacidad estática, es decir, a full carga de 15.000 TEUs, ya digamos en condiciones de operatividad un poco complejas. Los espacios que ustedes ven en la gráfica resaltados de color verde, pues son espacios tradicionales, convencionales para almacenamiento de contenedores, un color zapote o rosadito para carga general, y de color azul para carga en vehículos. Siguiente diapositiva. Aquí vemos la transformación que tuvimos. No solamente fue adquirir en modalidad de arrendamiento esos predios aledaños a las instalaciones portuarias, sino transformar al interior del terminal la condición de almacenamiento para el recibo de carga diferente a la que convencionalmente estábamos recibiendo. Entonces, es por darle dos ejemplos, lo que allí se tiene marcado como Colfecar, es una zona donde, y Patio 4, es una zona que tradicionalmente, en la que tradicionalmente almacenamos vehículos y muy esporádicamente carga general, y la tuvimos que brindarle las condiciones necesarias para almacenar contenedores. Entonces, ampliamos esa capacidad dinámica operativa a 28.000 TEUs a través de esas dos estrategias. Zonas adicionales y una reestructuración de las zonas de almacenamiento manejando o almacenando un tipo de carga diferente al que tradicionalmente veníamos operando. Siguiente diapositiva. Bueno, también me pareció importante mostrar cifras de la ocupación semanal. Esta es una ocupación que tal vez para algunos de los presentes es conocido, para otros no. Un terminal marítimo, una zona de almacenamiento, tiene una capacidad operativa de más o menos el 75%. Cuando superamos esa capacidad operativa, las condiciones de almacenamiento y de manipulación de la carga se tornan complejas. Entonces, el reto de nosotros era no solamente lograr aumentar nuestra capacidad de almacenamiento a través de las estrategias que acabo de mencionar, sino ampliar esa capacidad de almacenamiento con operatividad. Ahí estaba como el reto importante para poder tener esa sincronía entre la continuidad de la operación, pero sin pérdida de calidad en la misma. En el caso de contenedores, vemos cómo logramos hasta pasados 20 días del paro, creo 25 días del paro, mantener esa condición. Cuando ya empezamos a advertir que no podíamos seguir conservando la condición de operatividad,
que es cuando llegamos al 75%. Ya teníamos unas zonas externas ocupadas y estábamos ya en gestión de adquirir nuevas zonas externas. Empezamos a advertirle a toda la comunidad, a todos los actores, vamos a tener, continuamos con el recibo de la carga, pero vamos a tener problemas en el despacho de la mercancía, como efectivamente sucedió unos días críticos en el que todos hicimos nuestros mejores esfuerzos, pero advertirlo nos ayuda a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer precisamente para mitigar un poquito el impacto de esta sobreocupación? Y fue muy importante allí la adquisición de maquinaria a lo largo de todo el país. Para carga general, que son las cifras que se muestran con color zapote, pues la problemática se evidenció mucho antes. Desde comienzo de los primeros 10 días del paro nacional empezamos ya con una ocupación del 89% y esa se mantuvo haciendo grandes esfuerzos para continuar operando y operando. Siempre la meta era esa, pero la oportunidad que nos brindaba la posibilidad de hacer una operación eficiente en zonas externas no era tan fácil. Sobre todo porque todos teníamos miedo de empezar a portear carga hacia el exterior de la zona portuaria donde estamos ubicados. O sea, habían sitios fuera de esta zona portuaria pasando el puente del Piñar, pero los riesgos de empezar a portear, que esa hubiese sido una posibilidad, a portear carga hasta esos sitios externos, generaba unos riesgos bastante importantes que pues éramos cautelosos de entrar pues a caer en ellos. El tema de vehículos o la carga en vehículos, ese sí fue una sincronización muy especial. Yo creo que los esfuerzos que aquí se hicieron fueron en conjunto con importadores de vehículos, cambiando de un modelo operativo de toda la vida a un modelo nuevo, dinámico, sin la debida planificación, pero con una disposición de todos los actores. Miremos las cifras, aquí están identificadas como iniciamos un paro con 6.400 vehículos y terminamos en condiciones de paro con 2.800 vehículos. Durante este periodo se recibieron más de 4.000 vehículos, pero fue gracias a la sincronización que se dio entre los actores locales, que conocíamos el territorio, que conocíamos cuáles eran las condiciones que se estaban presentando y hasta dónde podíamos llegar, y la voluntad de esos importadores en atender esas recomendaciones para que la carga pudiera seguir siendo recibida. Es así que desde Sociedad Portuaria, en esa actitud empática, va más allá de los servicios que tradicionalmente prestamos y nos convertimos como en esa especie de asesores locales a los importadores, y es, venga, necesitamos poder descargar, pero hágalo así, hágalo de esta manera, y le acompañamos con autoridades, le hacemos esa conexión con las autoridades militares locales para que tengan una operación segura, con operadores portuarios locales para que puedan tener esa continuidad en la operación, estarles reportando todo el tiempo cómo está la situación y cómo deben moverse ellos para garantizar la seguridad de la carga. Entonces, muy bonito esta experiencia con vehículos. Difícil porque cambiamos de la noche a la mañana una operación de descargue de motonave para almacenamiento a una operación de descargue para evacuación inmediata. El tema de graneles o la operación de graneles, la dificultad para este tipo de cargas se presentó principalmente por la diversificación de productos que estaban almacenados en los silos, que no permitía mayor movilidad. Ahí tuvimos, digamos, esa dificultad que pues solamente la pudimos superar cuando empiezan las caravanas con un énfasis muy fuerte en graneles, y posteriormente con el urbaneo que ya pues
masifica los volúmenes o las toneladas retiradas. La dificultad, pues nuevamente lo menciono, con graneles está precisamente en que en cada uno de los hilos pues se maneja cargas de diferentes tipos y no pueden ser mezcladas unas con otras. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Importante también pues transmitirles a ustedes la información de la salida de carga o cuál fue el comportamiento de evacuación de carga en 3 frentes básicamente. Un primer frente en caravanas, las caravanas promovidas por Gobierno Nacional, que pues ya todos conocemos. Un segundo frente, la carga en cabotaje, también una iniciativa muy interesante que permitió que desde Sociedad Portuaria se retiraran hacia la costa pacífica 786 contenedores durante el periodo de crisis. Y una tercera modalidad de retiro, de evacuación de carga, que es el urbaneo, que finalmente fue la que dio ese colchón, ese respiro al terminal de Sociedad Portuaria, porque el impacto fue importante. Tenemos durante todo el periodo 7.417 contenedores retirados en modalidad de urbaneo, pero que deja en evidencia la necesidad de que Buenaventura dé ese salto a un puerto de segunda generación. Finalmente somos un puerto de transferencia en los terminales marítimos y en sus zonas logísticas. Entonces pasamos la carga de un terminal que es un punto de transferencia a una zona logística, pero no le agregamos valor a la carga. Entonces seguimos siendo un puerto de primera generación y hay un llamado a esa articulación entre el sector privado y el gobierno nacional a utilizar el puerto, a mirar el puerto con toda la potencia que tiene para agregarle a la economía nacional un valor importante. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una, pues esta ya es la última información que en esta sección entrego. Es cuál fue el comportamiento de los camiones, cómo evolucionó los camiones atendidos durante todo este periodo. Iniciamos con un 27 de abril con un total de camiones 1.200 aproximadamente, y vemos cómo desciende cuando ya inician el urbaneo, inician con 233, empieza la curva a ascender y a encontrar que estamos regresando a la normalidad. Pues durante el 27 de abril hasta el 26 de mayo, durante este periodo, el retiro que se hizo fue un retiro que obedece a, primero, las caravanas y segundo, algunas operaciones que se podían hacer de una manera muy tímida en la zona portuaria, únicamente en la zona portuaria que está al interior de la isla Cascajar. Entonces, con esta diapositiva, Carolina, yo termino mi exposición. Espero no haberme extendido mucho y que pues, la información sea útil para lo que estamos construyendo, para esa articulación que tenemos entre gremios, gobierno nacional, sector privado, generadores de carga, en función de lograr que la operación logística portuaria sea una operación mucho más eficiente, que le dé valor agregado a la economía del país y que sea protegida por todos los actores. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. No, para nada larga la exposición, al contrario, muy interesante. Todo el mes de mayo queríamos siempre tener noticias de Buenaventura, de la zona portuaria, de las instalaciones, de la capacidad, del almacenamiento, todo. Entonces, muy importante tener ahorita la información de lo que pasó, haciendo como ese recuento de lecciones aprendidas y qué se puede hacer. Entonces, muchísimas gracias. Creo que fue muy claro y muy completo el análisis en cada tipo de carga. Yo creo que ese tema de la interacción de los actores en la
zona portuaria, en la comunidad logística de Buenaventura, fue muy clave y creo que debemos todos insistir en que eso siga siendo como un factor constante. Yo ya quiero darle la palabra a Hiroshi, que nos ha tenido mucha paciencia y nos ha esperado un poco acá en el panel para preguntarle si, digamos, este problema, pues, o este bloqueo en la zona portuaria de Buenaventura, y tiene algunos impactos, digamos, que en esta imagen de comercio, digamos, que de plataforma logística de Colombia, y cómo fue ese impacto, porque nosotros nos veníamos preparando especialmente digamos que con el COVID, con procesos de reshoring o de nearshoring, donde queremos atraer empresas y a uno le preocupa mucho que esta situación cale y afecte eso. Entonces, desde ProColombia, Hiroshi, ¿cómo han visto el tema? ¿Ha impactado? ¿No ha impactado, digamos que de manera importante? ¿Y qué planes tiene ProColombia en relación con esto para neutralizar si fuese necesario o para seguir en lo que se venía construyendo antes de esta situación? Por favor, si nos cuentas. Muchas gracias, Carolina. En primer lugar, pues agradecerte en nombre de ProColombia esta especial invitación a este Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logísticas organizado por la ANDI, y también saludar de manera especial a Juan Felipe y a Yajaira, agradeciéndoles pues todo el apoyo que nos han dado en esta etapa en las coordinaciones que hemos hecho con el Ministerio de Transporte y con la Sociedad Portuaria de Buenaventura para apoyar a nuestros exportadores. Para responder tu pregunta, Carolina, yo quisiera empezar por un poco de contexto de nosotros cómo estamos viendo las exportaciones no mineroenergéticas, que son las que promovemos desde ProColombia, hasta antes de empezar el paro. Digamos que venimos con un excelente desempeño hasta abril de 2021, que son las últimas cifras que tenemos reportadas por el DANE, y habíamos llegado a los 5.703 millones. Digamos que este es el valor más alto para ese mismo periodo en los últimos 12 años. Y teníamos un crecimiento muy importante frente al mismo periodo en el 2020, que fue un crecimiento del 21%, pero también quiero hacer énfasis en que teníamos un crecimiento del 11.4% frente al mismo periodo en el 2019. Es decir, ya estábamos en el periodo de enero a abril creciendo nuestras exportaciones no mineroenergéticas a niveles prepandemia, lo cual creo que era muy positivo y augura pues que estamos en una senda de los planes de reactivación. Sin embargo, pues es evidente que estos bloqueos, principalmente en mayo y gran parte de junio, y los bloqueos en las vías y en el puerto de Buenaventura, afectaron de manera importante la logística y el comercio internacional. Desde los cálculos del gobierno se estima que estos costos pueden ascender a unos 15 billones de pesos. Que es un tema importante en temas de proporción del PIB del primer trimestre, que puede ser un 7.2% del PIB. Y en cuanto al comercio exterior de bienes, estamos pendientes a los resultados que publicará mañana el DANE. Digamos, mañana vamos a tener un sentimiento mucho más detallado de lo que fue la afectación real de estos paros en cifras reales. Sin embargo, yo creo que la afectación hay que mirarla en dos perspectivas, unas perspectivas en el corto plazo, que es lo que nos va a salir mañana con las cifras del DANE, pero también unas perspectivas en el largo plazo, que son los clientes que se hayan podido ver afectados y que pierdan confianza en el país. Yo quisiera resaltar un mensaje que mandó el gerente de la Federación de Cafeteros durante esta coyuntura, es que cancelaciones de pedidos o molestias de los clientes destruyen trabajos de muchos años de promoción. Entonces, digamos que vamos a tener afectaciones en los dos niveles del corto plazo y de largo plazo. Yo quisiera compartirles desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuenta con estimaciones tomando como referencia el paro camionero del 2016 y haciendo algunas comparaciones con situaciones similares, y estas estimaciones pueden llevarnos a que los bloqueos probablemente provoquen en el mes de mayo que las exportaciones decrezcan 28 puntos porcentuales de lo que hubiera registrado sin este paro. Digamos que esto implicaría alrededor de unos 287 o 296 millones menos de lo que podría haber sido un mes sin el paro.
Sin embargo, yo creo que teniendo en cuenta que las exportaciones no minero-energéticas en mayo del año pasado fueron particularmente bajas, dado que estamos en los inicios de las etapas de confinamiento, es posible que las cifras de mayo tengan algún tipo de crecimiento frente al periodo del año pasado. Sin embargo, creo que esa no es una cifra que nos dé una base general de análisis, dado que veníamos de una base muy baja del confinamiento el año pasado. Entonces, mi invitación es compararla al periodo prepandemia, donde ya en el periodo de enero-abril ya veníamos presentando un crecimiento positivo. Yo quisiera hacer énfasis en los sectores más afectados. Uno de los sectores más afectados en pérdidas de producción y en exportaciones en las que vimos afectaciones fue el tema agrícola. El sector agro, vimos una afectación importante en productos como café, frutas frescas, azúcar, con una gran dificultad de ser exportadas desde el puerto de Buenaventura y hacia ciertos mercados como los mercados asiáticos y los mercados que atendemos en Centroamérica, Suramérica y en Estados Unidos en esta costa. También vimos afectaciones importantes en otras industrias, en especial por la falta de insumos para producir. Es decir, la afectación no era solo por tener imposibilidad en la salida de los productos, pero también por la llegada de insumos. Estos son casos en sectores como el autopartes, vehículos, instrumentos y aparatos, materiales de promoción, muebles, madera, envases y plásticos, cosméticos, producción de aseo y dotación hospitalaria. Es decir, gran parte de la industria manufacturera se vio afectada por no poder recibir los productos. Yo quisiera resaltar que es importante destacar que en esta coyuntura ProColombia realizó un acompañamiento a los exportadores con afectaciones logísticas, como lo mencioné al comienzo de mi intervención, tuvimos una gran articulación con la ANDI, el apoyo del Ministerio de Transporte, obviamente el Ministerio de Comercio y también pues de los actores locales que tratamos de coordinar con nuestra oficina regional en el Valle del Cauca. Adicionalmente a los apoyos, hemos continuado nuestro apoyo acostumbrado a la constitución de nuevos compradores, nos hemos mantenido activos en los diferentes mercados internacionales y confiamos en que en el largo plazo debemos seguir trabajando en la creación de nuevos oportunidades de negocios. Digamos que a futuro esperamos que las exportaciones retomen el dinamismo que traían antes del paro. Tenemos en cuenta que el crecimiento de la demanda internacional y la recuperación económica de importantes socios comerciales como Estados Unidos es muy importante y la tenemos que aprovechar. Es importante resaltar que el Banco Mundial ha declarado que es posible que la economía mundial se expanda en el 5.6% este año, que es 1.5 puntos porcentuales más alto a lo que se había pronosticado en enero, y especialmente Estados Unidos llegue a un crecimiento del 6.8, que son 3.3 puntos porcentuales adicionales a lo que veíamos al comienzo del año. Entonces, digamos que vemos de forma positiva aprovechar esta dinámica de restablecimiento de la demanda internacional. Por otro lado, en materia de inversión, digamos que esta coyuntura del paro nacional se cruzó con otra coyuntura paralela que fue la baja en la calificación por parte de Standard & Poor's. Digamos que en materia de inversión se registra una salida de inversiones de portafolio, pues los agentes fueron anticipando esa posible rebaja en la calificación crediticia del país y esto llevó obviamente a que temporalmente se aumentara el tipo de cambio y que los bonos del Tesoro colombiano, nuestros TES, sufrieran algunos aumentos en la tasa de interés. Sin embargo, quiero precisar que la inversión extranjera y directa que promocionamos desde ProColombia, que es más de largo plazo en el aparato productivo, no esperamos un impacto significativo. Colombia es un país que se ha caracterizado por su estabilidad macroeconómica y jurídica y por el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual hemos visto que valoran los inversionistas y genera confianza en el país, y además contamos con un paquete importante de incentivo de atracción para los inversionistas. También quiero destacar que a pesar del impacto que han tenido los bloqueos en la economía y en inversionistas instalados que hemos apoyado y atendido, diferentes entidades y organismos internacionales han revisado recientemente el alza de las proyecciones de crecimiento económico del país y algunos han pronosticado que podemos estar alrededor del 7% y que estaríamos
recuperando el nivel del PIB prepandemia antes de finalizar el 2022. Entonces creo que en la medida en que logremos la estabilización y no tener afectaciones tan altas, podemos tener números muy positivos en lo que queda del año. Ahora, para responder tu pregunta frente a la afectación, frente al nearshoring y la estrategia que hemos venido planteando pues, desde el gobierno nacional, yo quisiera resaltar 2 puntos. Primero, esta es una estrategia de largo plazo, la venimos trabajando hace 2 años. De hecho, pre-COVID, el inicio de esta estrategia fue con una base fundamental en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empezamos a ver grandes oportunidades de relocalización en Colombia y nosotros seguimos comprometidos con el trabajo de promoción para la llegada y expansión de operaciones de empresas multinacionales que estén buscando diversificar sus cadenas de valor. Confiamos que el panorama que teníamos trazado en estas empresas, que en su mayoría son multinacionales, comprenden que los temas sociales que conllevan este tipo de manifestaciones sociales son coyunturales y de corto plazo, y que estos proyectos, en la gran mayoría de relocalización, son de una visión de largo plazo. Entonces, vemos que puede haber una demora en algunas tomas de decisiones que estamos trabajando, pero a largo plazo creemos que los drivers de inversión son sólidos y permanentes y los debemos seguir promocionando. Somos conscientes que no son tiempos fáciles, afrontamos esta situación de orden público, pero creemos que el apoyo y el acompañamiento a los inversionistas nuevos instalados ha sido bien apreciado y que creo que nos ayuda a seguir trabajando en esta línea. Quisiera destacar que desde el inicio de la fecha del paro, el 28 de abril a hoy, el número de empresas inversionistas con las que hemos trabajado, tanto instaladas como en el extranjero, asciende a 688 empresas en 48 países del mundo, los cuales han recibido alrededor de 1.000 servicios por parte de ProColombia. Entonces, creemos que hay una consideración importante de seguir adelante en los proyectos. Muchas empresas no se enfocan en la afectación del paro porque están mirando proyectos para iniciar operaciones en 2022, 2023. Entonces, eso es un tema que no debería tener una afectación importante. Tenemos ventajas evidentes en la consecución de esta estrategia. Debemos aprovechar la conectividad y la logística del país y los tiempos y costos competitivos que tenemos. En esto tenemos que seguir trabajando muy de la mano con la ANDI y sus diferentes cámaras, y también con el Ministerio de Transporte, con lo que mencionaba Juan Felipe de la reducción de costos logísticos, que nos hará cada vez más competitivos. Entonces, pues para finalizar esta pregunta, quisiera resumir que ProColombia continúa trabajando diariamente en el apoyo a las empresas afectadas, pero también en la promoción. Creemos que debemos hacer los 2 temas en paralelo para buscar inversiones en búsqueda de eficiencias que permitan a las empresas optimizar sus procesos de producción y distribución en la región, y estamos seguros, como mencioné anteriormente, que es una herramienta muy poderosa en este proceso de reactivación económica para generar mucho más empleo, que esto responde a demandas sociales que han generado este paro, para agregar valor al aparato productivo de nuestro país, trayendo nuevas tecnologías por medio de las inversiones, generar cada vez más encadenamientos con las empresas locales e impulsar, por supuesto, nuestras exportaciones. Entonces, somos muy positivos en continuar haciendo este trabajo y seguiremos pues muy coordinados con el sector privado, tanto nacional como internacional, para lograr nuestros objetivos y las metas planeadas en esta estrategia de aumentar nuestras exportaciones vía inversión. Muchas gracias, Hiroshi. Muy bueno los datos, digamos que mucho más de alguna manera positivo sobre el crecimiento mayor de la economía, porque eso da, digamos que una luz de, digamos que esperanza para poder crecer más también en exportaciones, y un escenario de la economía mucho más, digamos que adecuado para poder reactivarnos más rápidamente. También las acciones que ustedes están haciendo a nivel internacional para seguir apoyando esa imagen y al sector empresarial. Entonces, muchísimas gracias por esas claridades y esos aportes. Yo creo que nos tenemos que ir como cerrando un poco el panel, y quisiera hacer un par de preguntas para finalizar. El cabotaje, para el doctor Juan Felipe, es la pregunta. El cabotaje fue una alternativa pues que se logró desde el 2017, que hubo el paro anterior en Buenaventura, un paro cívico, dejar como instrumento aduanero. La DIAN creó el marco jurídico para el cabotaje
de mercancías entre las dos costas, la Atlántica y la Pacífica, pasando por un tercer país, pero digamos que vimos que tenía bastantes limitaciones. ¿Qué pudiéramos hacer, Juan Felipe, desde tu punto de vista para que el cabotaje, para que este país sea un país de cabotaje, para que el cabotaje no sea tan la excepción, sino que sea una práctica más frecuente? Bueno, Carolina, muy buena pregunta y creo que esa pregunta va totalmente alineada con lo que tiene que ver el primer punto, o la primera, o uno de los puntos que expuse en la primera parte que tiene que ver con el tema de la intermodalidad. ¿Sí? Nosotros, obviamente, el tema de la intermodalidad no tiene que ver solamente con el cambio de una movilización de un bien de transporte terrestre a un transporte fluvial o un transporte marítimo o aéreo, sino también podemos ver este punto como un cambio de tipología de vehículo, llamámoslo así, de un vehículo más grande como pueden llegar a ser los buques, a un proceso de transporte por medio del cabotaje. Para nosotros, obviamente, y como tú muy bien lo dices, esto se dio por medio de una respuesta en 2017, pero ahora ya, y con base en esto que sucedió ahorita también, nos dimos cuenta de un tema muy importante. Y un tema muy importante fue de que en el año 2017 se hicieron casos excepcionales, muy pocos. En este ya hubo una cantidad amplia y la doctora Yajaira y todos los compañeros de Buenaventura que de hecho también no puedo desaprovechar la oportunidad, doctora Yajaira, también al equipo de ProColombia por un saludo excepcional por todo el trabajo articulado que se hizo. Yo creo, Yajaira, que usted sueña conmigo, casi. Pues, madre, de verdad fue una locura, pero creo que muy importante que nos dimos cuenta fue la amortización de uno de los problemas más, de dos problemas que se habían dado en la etapa anterior, que era el tema operativo y el tema de los costos. Claro, el tema de los costos tiene un sentido total y es que pues cuando tú tienes un producto logístico a baja escala, pues el costo de la movilización del equipo no cambia. Lo que cambia es la cantidad de los bienes de los cuales, o de pues bienes me refiero a la cantidad de contenedores, carros o lo que vaya en la barcaza en la cual se puede dividir el costo total de la operación de la movilización del cabotaje. Entonces, pues claramente, entre más tengamos, pues más lo dividimos y esto nos lleva a la primera parte que queremos darle a ustedes y es que no vean esto como un tema excepcional, sino que lo vean también como un trabajo operativo, que lo vean como un trabajo del día a día. De hecho, nosotros con base en esto también nos dimos cuenta de que realmente esto es casi, si no casi el 100% del mecanismo de abastecimiento de toda la costa pacífico-nariñense, ¿sí? Y pues no, de hecho se hace a pequeña escala. Pero si nosotros el día de mañana lo podemos hacer a gran escala, de hecho podemos ayudarles también a ellos a distribuir los costos logísticos de una operación que está en el día de hoy a que sea más liviana o unos costos más livianos. Y lo segundo, Caro, tiene que ver con el tema operativo, ¿sí? Con el tema de cómo los puertos también tuvieron una reacción inmediata a poder operar, que tengamos en cuenta que el cabotaje que se maneja en Buenaventura, Yagar, y tú lo sabes, y pues todos los compañeros que están acá también lo saben, el cabotaje que se hace de la costa pacífico nariñense, pues es un cabotaje que sale de los palafitos, o sea, o que se hace de alrededor de los puertos, ¿sí? O sea, es como una operación es que es muy pequeña, es muy pequeña, claro, es muy pequeña. En cambio, lo que ya estábamos viendo ahorita ya era una operación macro de puertos hacia otro puerto que tiene un tema documental diferente, que tiene un tema de seguridad diferente, que tiene un tema, y lo digo textualmente, un tema de narcotráfico diferente, pues porque ya tiene unas vigilancias diferentes. O sea, es un proceso totalmente diferente y de verdad, pues tuvo una acogida muy importante. Y ahí cuando tú me hablas del tema del cabotaje, Carolina, pues yo no lo puedo dejar de lado. Y es mirar también que pues, para cerrar la parte del cabotaje, que nosotros como gobierno nacional estamos pensando que viendo lo existente, pues obviamente vamos a pensar en cómo se puede generar una política en compañía con la DIAN, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Defensa, en todo lo que tiene que ver con Polfa, con todos estos actores, para que esto se nos vuelva una acción del día a día en una acción correctiva. Y obviamente no solamente pensarlo para todo lo que tiene que ver la costa norte,
sino también de verdad cómo por medio de, por ejemplo, la Alianza Logística del Pacífico Sur, podemos volver esto un espacio muy interesante entre lo que puede ser Buenaventura, Puerto de Tumaco, Buenaventura, Puerto de Urabá, y pues mejor dicho, toda la costa pacífico nariñense. Y pues obviamente generar un plan de trabajo a futuro. Y lo otro, que obviamente no lo puedo dejar de lado, y es cómo nosotros, Carolina, también podemos, es que es muy importante, pues hoy los cuatro puntos al inicio, y es la capacitación del personal para poder tener unas optimizaciones en este proceso logístico. ¿Sí? Porque claramente a medida de que llega lo nuevo, pues nos genera esta dificultad. O sea, imagínense el día de mañana que tengamos también el tren. ¿Sí? ¿Cómo podríamos tener una superoperación hermosa o sea, es que el día de mañana a mí, ¿quién me dice? Y lo estoy diciendo porque lo he visto. ¿Quién me dice que yo el día de mañana no puedo sacar contenedores de 20 o de 40 pies por medio de drones a los patios internos o a los patios de almacenamiento o a las zonas francas? O sea, obvio, estamos soñando, pero es un sueño que de hecho está ligado a lo que también te dije en el primer punto, y es que nosotros no podemos dejar de aprovechar la academia, las buenas experiencias que tenemos en todo el sector logístico y las experiencias que tenemos para no sacar política pública que me cumpla hasta el 2020, que 2020-25 o 2030, sino cómo de alguna u otra manera nosotros, que somos un gobierno comprometido con todos los actores, a pensar en dejar una política pública estructurada para el 2050. ¿Sí? Obviamente eso es la intención de nosotros, y seguiremos trabajando para que no solamente el tema del cabotaje, sino el tema del urbaneo, el tema de capacitaciones, el tema de movilizaciones internas de personal, el tema, o sea, mejor dicho, todo lo que pueda llegar a afectar por mínimo la operación logística sea un tema integrado en todos los actores, Carolina. Muchas gracias, Juan Felipe. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Yo sé que hay más temas para hablar. Nosotros deberíamos hacer una continuación de este panel, porque yo empecé con bastante temor porque no era mi panel, pero quedé muy entusiasmada porque es un tema que realmente lo apasiona a uno, y además ve uno una perspectiva muy positiva, una curva de aprendizaje que se desarrolló con este evento, en donde digamos que seguramente que habrá más cosas buenas que malas, porque estamos sacando unas lecciones muy importantes. Entonces, los quiero agradecer el tiempo, el espacio, la explicación, todo el conocimiento que nos han transmitido. En las conclusiones en la tarde pondremos todos estos puntos, estos tips que nos han señalado. Yo creo que llegamos ya hasta acá para darle paso a la viceministra Olga, que ya está conectada. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo y por todo su aporte en este panel tan valioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas Muchas gracias, gracias, Carolina, Hiroshi, Yajaira, Juan y Felipe, un Yajaira. abrazo. Muchas gracias a todos. Todos, bendiciones.